La semana pasada hemos comenzado con este tema, dedicamos un buen rato a la introducción. Hoy día vamos a concluirlo. Vamos a buscar el libro de Oseas. Y algunos vi que no estuvieron, así que vamos a hacer un repaso breve de algunas cositas. Ya saben, no se trata de que seas o no seas, sino del libro de Oseas. Un profeta llamado menor, pero con un mensaje mayor, un mensaje que tiene que ver con la situación de la nación de Israel en un tiempo de gran apostasía, un tiempo que les llevó, como explicaba bien nuestro hermano Sigi, a la deportación, destrucción, el exilio de la parte norte de la nación de Israel. Y el profeta Oseas tiene que vivir en su propia experiencia de vida, ¿cierto? Casarse con una mujer que se volvió ramera, que le traicionó, que lo dejó, que se apartó de él, exactamente como Israel dejó a su Dios yéndose tras otros dioses, otras naciones, corrompiéndose en su corazón. Y termina este libro, ¿cierto? Bueno, el contenido del libro son las denuncias que Dios hace al pecado de Israel. Estamos analizando algunas cosas allí, pero termina como cada profeta menor con un mensaje de restauración. Cada uno de los 12 profetas menores tiene esa estructura de hablar de juicio de la nación de Israel y de hablar de un tiempo de restauración. Y justo en medio de estas dos características de lo que ha vivido Israel está el arrepentimiento, el retorno, el reconocimiento del pecado para que haya esa restauración. Hemos enseñado estos profetas menores un par de veces, quizás más. Y sabe que este es un esquema de la gran tribulación, el día de la segunda venida, que es el día del arrepentimiento de Israel, y la restauración tiene que ver con el reino milenario. Y uno, entendiendo eso, puede entrar muy bien a la lectura de estos profetas sin perderse. Hay detalles del juicio que se cumplieron en el pasado, pero quedan residuos, palabras, frases, versículos que todavía tienen un cumplimiento en el futuro. Si bien hubo algo de restauración en el pasado, en algunas cosas, sin embargo esa restauración no ha sido completa y total porque Israel todavía no se ha arrepentido. Entonces uno puede aprender mucho observando estos profetas. Todos ellos hablan a Israel, excepto el profeta Abdías, que habla a Edom, a los árabes, pero el juicio a ellos significa la restauración y la vindicación de la nación de Israel. No sé si escuchó, pero en 11 minutos hubieron 2 terremotos en Irán. Este conflicto, esta amenaza que viene por mucho tiempo, ya ellos han señalado que hicieron su última reunión antes de la guerra, pero el Señor tiene otros planes, justamente todo lo que es, todo lo que es el territorio iraní es una placa que se mueve ahí como, bueno, pueden verlo usted en el diario. Y el Señor está interviniendo, está por su pueblo y no va a dejar de estarlo. Pero si bien este libro habla de la separación y el divorcio de Dios y su pueblo, también nosotros podemos aplicar estos principios que estamos viendo, estas características o estas señales de apostasía, podemos aplicarlo bien a nuestra relación de los que somos esposos, esposas, a nuestra relación matrimonial. Los mismos principios. Porque cuando hay estas señales de apostasía, estamos viviendo en un terreno peligroso en lo matrimonial.
Y no es ninguna cosa misteriosa, porque aprendimos la semana pasada que la palabra apostasía en el griego es la misma palabra divorcio. Así que hay un paralelo muy interesante, muy importante entre el tiempo de apostasía que estamos viviendo como iglesia y el divorcio, la separación de los creyentes, como dice Pablo, de la sincera fidelidad a Cristo. Y este versículo sí hay que repetirlo, 2 Corintios capítulo 11, porque la aplicación a nosotros, estamos viviendo tiempos de apostasía, no de avivamiento, aunque el Señor se está moviendo y se seguirá moviendo como siempre lo ha hecho. La palabra dice que el fin de los tiempos, y leímos el otro día Tesalonicenses, Timoteo, es un tiempo de apostasía. 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, porque os celo con celo de Dios, dice Pablo a esta iglesia, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a nuestro Señor Jesucristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Estaban ocurriendo cosas en Corinto. Que vuestros sentidos sean extraviados para traicionar esa sincera fidelidad, ese compromiso, esa unión vital con nuestro Señor Jesucristo. En este mes de aniversario hemos captado que este es el peligro en este tiempo, para nosotros en conjunto y para cada uno de nosotros en forma individual. Estar viviendo en estas señales de apostasía y estar en un peligro latente de divorciarnos de nuestro Señor. Por eso, hermanos, es un mensaje, un tema muy actual, muy pertinente para nuestros días. Y nos hemos introducido en algunas cosas, no podemos ver todo el libro, pero en el capítulo 4, versículo 6, está la primera señal que hemos llamado superficialidad. La superficialidad en este versículo tiene que ver con el conocimiento y la profundidad en la palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido, Oseas 4:6, porque le faltó conocimiento, profundidad en la palabra de nuestro Señor. Falta de profundidad en la palabra es falta de profundidad de nuestra relación con el Señor. Porque si queremos conocer al Señor tenemos que leer este libro, introducirnos en este libro, llenarnos de este libro, conocer este libro, manejar muy bien este libro. Por eso, hermanos, el principio básico a tener en cuenta en nuestra vida, ¿estamos siendo superficiales con la palabra de Dios? ¿Nos conformamos simplemente con saber la doctrina así por encimita y con algunas dudas? ¿Nos conformamos con aquella frase, cierto? Esa es tu interpretación, esta es mi interpretación, llegando a la conclusión final de que no hay una interpretación segura o correcta de la Escritura. La superficialidad nos va a llevar a la duda. Y este libro del Señor no lo dio para que nosotros nos llenemos de dudas, sino para fundar nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra vida en este libro. Por eso a veces en la práctica damos fe de ese antiguo dicho, cierto, que la ignorancia es la madre de la fe. Si no sé nada, entonces confío. Pero no es así. El Señor quiere creyentes y quiere a su pueblo introducidos en su palabra, en pleno conocimiento de los pensamientos de Dios para ser bendecidos. No racionalizando la fe, conociendo a lo mejor, pero no viviendo. No simplemente sensualizando la fe, pero no profundizando en la palabra. El Señor nos quiere equilibrados. El principio, Salmo 119, de tus palabras, alumbra, da sabiduría a los simples. El segundo aspecto que marca la apostasía en Israel está en el capítulo 5, versículo 5, también lo hemos observado.
Dice, la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con el tiempo. Lo hicieron con ellos. La soberbia que desmiente en el rostro. Nos sentimos conformes como estamos. Estamos bien como estamos, pensamos. Hay otros que están peor. Hemos logrado las metas. Pero hemos aprendido en la Escritura que la vida cristiana siempre quiere más y más. No podemos llegar a un estándar y decir aquí alcanzamos lo que necesitábamos y no necesitamos de nada más, porque la Biblia dice claramente que cuando nos paramos, retrocedemos. Ya se dijo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. La vida cristiana siempre es más y más. ¿Se acuerdan, Tesalonicenses? El apóstol Pablo lo decía, abundando más y más. La parábola de la vid dice que la cortará, la podará para que lleve más fruto y más fruto, y ese fruto permanezca. Por eso, leyendo ahí en 2 Corintios capítulo 5, hemos visto que a medida que el hombre exterior se va desgastando, el interior, el hombre interior debe renovarse día a día. Hoy menos que ayer, o más que ayer, pero menos que mañana. Israel cayó en esa soberbia teológica del conformismo. Ellos pensaron, estamos bien como estamos, tenemos al Dios verdadero, tenemos un culto, tenemos al sacerdote, vamos todos los sábados a los cultos y a las reuniones, tenemos la palabra de Dios, tenemos los profetas de Dios, estamos bien como estamos. Y esa soberbia que les desmentía en su cara, les hacía vivir arrogantes, sin cuidado ni compromiso por su corazón en lo que veían, en lo que hacían. Y llegaron a decir, nadie va a encontrar pecado en lo que hacemos. Ciertamente me he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. 12:8. Así que ellos se quedaron en el conformismo. Nosotros debemos estar conformes, pero no ser conformistas. Es un juego que Satanás trabaja en nuestra mente, los que trabajan en el servicio del Señor. Pero lo pude hacer así, lo pude hacer de la otra manera. Pero no podemos ni debemos caer en esa trampa del enemigo. Pero no ser conformistas y tratar siempre de hacerlo mejor. Yo estoy conforme con la semana de oración que tuvimos. Pero no estoy conformista. Porque pudimos ser más. Anhelábamos tener la reunión de oración en el templo con una buena cantidad. Eché de menos a los jóvenes toda la semana, quizá 1 o 2, excepto el día viernes, ¿cierto? Que habíamos hartos jóvenes. Pero estamos conformes. Oramos de corazón, oramos al Señor, las reuniones netamente de oración, pero no debemos ser conformistas. Otra vez lo podemos hacer mejor, podemos participar más. Por eso, hermanos, el conformismo es una cosa importante en nuestra vida. Número 3, capítulo 6, versículo 4, la inestabilidad. ¿Qué haré a ti, Efraín? Efraín es la tribu mayor del norte y les representa, por eso habla a Efraín. ¿Qué haré de ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Aquí habla de la falta de firmeza en las decisiones. Habla de una vida de decisiones superficiales, que es capaz de prometer, emocionarse y involucrarse, pero con el tiempo se olvida de lo pactado, se olvida de lo que ha prometido al Señor. Parecía que el día iba a ser nublado, pero sale el sol y con esos rayos potentes desvanece la estabilidad de Efraín. Ojalá que aprendamos a hacer determinaciones solemnes delante del Señor, que
las metas espirituales que nos propusimos a fin de año, en Navidad o en nuestro cumpleaños, no sé usted cuándo hace decisiones, o al salir de alguna prueba, de una dificultad, pueda usted mantener ese compromiso con el Señor hasta la muerte. Por eso esto se parece mucho al compromiso matrimonial, ¿cierto? Hasta la muerte. Y vimos en Mateo capítulo 13 cómo ilustra el Señor el impacto del sol de la prueba, ¿cierto?, en nuestras vidas, en el versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Mateo 13, 20, 21 ahora. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Cuántas veces la aflicción o la persecución nos ha hecho olvidar lo que le habíamos prometido al Señor? Por eso, el llamado del Señor es, como decíamos, a morir, firme al lado de Él. Te divorcias de Dios cuando desconoces o olvidas el pacto que has hecho con el Señor. Pero en tercer o cuarto lugar vamos a hablar hoy día, sí, de la inmadurez. Esta es la cuarta señal, diríamos, de apostasía. Capítulo 7, versículo 8. No sé si alguna vez hemos hablado de este versículo, pero dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue una torta no volteada. Hermanos, la vida cristiana tiene una sola meta, que es la madurez. Y una vez que conocemos al Señor, estamos fritos. Ojalá no de un solo lado, como esta tortilla que no se dio vuelta y se quemó por un lado. En el sentido de que no tenemos otro camino. Tenemos que crecer y madurar. El Señor está empeñado en hacerte crecer y madurar. Por eso pone pruebas en tu vida y en mi vida. En la vida corriente, normal, secular, como le decimos nosotros, no hay otra opción. Si es la ley de la vida. O maduras, o el medio, la familia, el trabajo, el colegio, te aplasta. Por eso la vida cristiana tiene un solo camino, que es el camino de la madurez. No hay otra opción. El Señor no quiere tener fenómenos, ¿cierto?, de tantos años, pero con una mentalidad infantil. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue una torta, una tortilla o un panqueque que no fue dado vuelta. ¿Ha hecho panqueques? El otro día con Mónica estábamos hablando de los panqueques ahí en la casa. Pero un panqueque se vierte sobre la masa, ¿cierto?, en la sartén y se cocina de un lado a fuego lento. Así es la madurez, se requiere tiempo. Y cuando ya pasan varios minutos en el aire, ojalá no quede pegada en el techo, la idea es que la demos vuelta y la cocinemos del otro lado. A veces nuestra vida refleja el estar quemados por un lado y crudos por el otro. Eso refleja nuestra vida muchas veces. Hermanos, la madurez requiere tiempo, no se logra en un momento, no se logra en un fin de semana, en un retiro espiritual. Es un proceso de la vida, a fuego lento. Podemos ser encendidos, animados, estimulados y tener un fervor tremendo en un momento. Y puede ser genuino, puede ser del Señor, ganas de servir, de alabar, de ofrendar, y ese día como nunca sacamos el billete más grande. Pero hermanos, la madurez requiere de tiempo, experiencias, quebrantos, pruebas, dificultades.
Por eso, hermanos, dice la palabra de Dios, Efraín es una tortilla. En Israel se hacía eso, se calentaba, ¿cierto?, a modo de una sartén ahí en el fuego y se cocinaban estas tortillas de un lado y del otro muy, muy fácilmente. Pero en nuestra vida cristiana, el Señor quiere de nosotros equilibrio, madurez, templanza, tranquilidad. La madurez nunca expresa debilidad, sino fortaleza. Nunca se escandaliza por nada. Que otros se escandalicen. Aunque veamos el escándalo más grande, vamos a mantener la tranquilidad, el equilibrio. Me hace recordar a Pablo, ¿cierto?, en la madurez de su vida, en 1 Corintios 9. Nos muestra un poco de eso, aunque él está hablando de su llamado al evangelio, al evangelismo, la predicación en el capítulo 9:20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. La ley de Cristo que es el amor. Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, verso 22, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Nos da la idea, ¿cierto?, de una vida moldeable, adaptable, elástica, que se acomoda a las circunstancias y no se escandaliza por nada. Andaremos en equilibrio, sin perder el control. Seremos adaptables a las circunstancias cuando andemos en madurez. Pero cuando explotamos, cuando reaccionamos y vienen pensamientos a veces que no son de Dios, que son más bien de la carne, estamos mostrando que a lo mejor todavía no hemos sido dado vueltas en este sartén del proceso de la maduración en nuestra vida. Por eso, la vida cristiana es un camino hacia la madurez. No tenemos alternativa. En la epístola de Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, dice el 1, más adelante continúa hablando en el verso 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad delante del Señor, aprender ese proceso de Dios en nuestra juventud, no solamente normal, natural, sino también en ese proceso de pasar de la juventud a la madurez en nuestra vida como creyentes. Es lo que Dios quiere, es lo que Dios quiere, es lo que nosotros queremos de nuestros hijos. Cada tontera que hacen nuestros hijos, y uno dice, pero ¿qué tiene en la cabeza? ¿Cómo hace eso? ¿Cómo se arriesga de esa manera? Y el Señor los puso ahí para que nosotros les enseñemos lo que es la cordura, lo que es, ¿cierto?, la razón. Así nosotros también necesitamos ser volteados y cocinados de los dos lados. Otra cosa más, ya olvidé, le puse letras, no números, así que me perdí. 1, 2, 3, 4, el 5, el número 5, capítulo 7, versículo 9 ahora. Vamos ahí a la indolencia. El versículo 9 dice: devoraron extraños su fuerza y él no lo supo, y aún canas le han cubierto y él no lo supo, no se dio cuenta. Y no vamos a hablar de las canas porque, bueno, extraños habían devorado sus fuerzas.
le habían restado poder y fortaleza, y él no se había dado cuenta. Imperceptiblemente se había encontrado que había retrocedido y no avanzado. Cuando se comparó con otros, los vio corriendo mucho más adelante, y él no se había dado cuenta cómo eso había ocurrido. Israel había sido despojado de su fortaleza, y él, 2 veces lo dice, no lo supo. Hablamos de la indolencia, no sé si manejamos ese término, ¿sí? Más o menos. Diccionario. En los celulares ahora vienen de todo. Ahora saque el celular. Pero la indolencia, hermanos, tiene que ver con la pereza, con la indiferencia, con el abandono de cosas, de responsabilidades que debemos hacer. Esa es la indolencia, el descuidarnos. No se había dado cuenta que había sido despojado. Muchas veces nos pasa a nosotros también. Dejamos de hacer lo que debemos hacer. Y no nos damos cuenta que si nos hemos, como dijimos antes, quedado en el camino, nadie nos va a empujar ni nos va a llevar. Vamos a retroceder. Muchas veces pasa en nuestra vida que nos descuidamos y no nos damos cuenta, no lo supimos que nos habíamos quedado atrás. Y ojo, no haciendo nada malo, no haciendo nada malo, pero no haciendo lo bueno. Me gustó eso cuando lo vi una vez en Pedro también. Volvamos a Pedro otra vez, ya que está por ahí cerca, a lo mejor. En el capítulo 3, cuando dice el 11, dice, apártese del mal. Eso está bien para nosotros, pero está mejor cuando dice, y haga el bien. Usted puede no hacer nada malo y estar estancado y sumido totalmente en su vida cristiana. Esa es la indolencia de descuidar, de abandonar los deberes, las disciplinas de la vida cristiana, como es congregarnos, como es orar al Señor, como es estudiar, profundizar en la palabra de Dios. Dios nos ha pedido eso. Si usted descuida esto en su vida, no lo toma en cuenta, está cayendo en un pecado que se llama la presunción. Está diciendo, no, Señor, yo sé más que ti. Yo sé que puedo orar en mi casa, leer en mi casa. Hermanos, no seamos indolentes. Hay cosas en nuestra vida necesarias para combatir el envejecimiento espiritual. Eso es lo que está pasando. Israel estaba envejeciendo, se estaba secando espiritualmente, estaba decayendo por dentro. Y él no lo supo, no se había dado cuenta, no había nadie que se lo pudiera decir, porque como hemos visto en el capítulo 4, los sacerdotes habían descuidado la palabra, la reprensión de la palabra. Y no habla del deterioro físico aquí con las canas, aunque debemos cuidarnos, ¿cierto? Comiendo sano, durmiendo bien, etcétera. Pero hermanos, cuidar nuestro deterioro espiritual. Hay una ley que pesa sobre la humanidad, la ley del deterioro, de la atomización, de la degradación. La naturaleza, lo sabemos, sufrió un golpe, un impacto tremendo por el pecado. El cardo, las espinas, las tormentas, los volcanes, los terremotos anuncian el desequilibrio de algo que fue perfecto en su tiempo, como Dios lo creó. Proclaman el desorden, proclaman la atomización, el deterioro. La ley de la muerte, hermanos, hace que todo envejezca y vamos a morir si no cuidamos nuestro corazón. Capítulo 7 de Romanos. Dice la palabra y el apóstol Pablo lo descubrió y lo describe muy bien para nosotros. Cuando en el 19 del capítulo 7 dice, porque no hago el bien que quiero,
La ley del pecado lo frena, lo neutraliza para hacer lo bueno que quiere hacer. Ya no lo hago yo, dice, sino el pecado que mora en mí. Verso 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Él no puede hacer lo que quiere, porque el pecado se lo impide, así como a nosotros también. Él no puede impedir a veces hacer lo malo, porque hay una ley de la muerte en él, que lo lleva a hacer lo malo que no quiere hacer. Y vivimos a veces encarcelados, encasillados por esta ley, más allá de que la gente lo niegue, o como hay algunas doctrinas, cierto, que enseñan que una vez que recibimos el bautismo del Espíritu Santo, ya el pecado no es personal, una doctrina de la Iglesia del Nazareno. Pero cuidado, hermanos, esa ley es una realidad. ¿Y cuántos de nosotros podemos subrayar el 24? Miserable de mí. Pero no seamos miserables, porque hay un capítulo 8. Y el capítulo 8 en el verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida. Hay una ley superior a la ley del deterioro, del pecado y de la muerte, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Si subrayó miserable de mí, haga una flechita a este versículo 2, por favor. Porque, hermanos, hay una ley superior en nosotros. Por eso debemos alimentar nuestro corazón, debemos cuidar el deterioro en nuestra vida espiritual. Hay una ley superior y todo el capítulo 8 va a ser una respuesta a esa miseria que a lo mejor en algún momento nos encontramos, de vivir, de andar en el Espíritu, de alimentar nuestra parte espiritual para que el deterioro no nos alcance y nos destruya. No te descuides, no seas indolente de tus deberes, de las disciplinas espirituales en tu vida. Si no lo haces, te vas a quedar donde estás. Y si te quedas donde estás, vas a retroceder. No hay vuelta atrás. Hay una dimensión superior para poder derrotar esa ley de el desgaste y el deterioro. Deslealtad. Vamos a volver a nuestro pasaje. La falta de lealtad exclusiva al Señor es otra marca que en el capítulo 10, versículo 2 del libro de Oseas nos muestra como señal de la apostasía de Israel. Dice, está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. La deslealtad, el corazón dividido. En Israel faltaba una sincera y leal fidelidad al Señor Jesucristo. La lealtad exclusiva. Dios dice, versículo 1, el resto del capítulo, no hay victoria sobre el pecado, no hay una línea divisoria clara en mi pueblo. Israel está sirviendo a dos señores. No hay una lealtad exclusiva. La Escritura nos dice, nos enseña el Nuevo Testamento que no podemos servir a dos señores, porque nos acercaremos a uno y nos alejaremos del otro. También dice la Escritura que donde esté nuestro tesoro, allí va a estar también nuestro corazón. Hay muchas sentencias así, me gustó Oseas en eso, porque en algún lugar, ahora no lo tengo visualmente en mente, dice Israel, o Efraín más bien es dado a los ídolos, déjalo.
su corazón está dividido, déjalo. En algún momento tiene que darse cuenta. El pueblo no definitivamente juzgado por el Señor. Es un pueblo con un corazón y una lealtad dividida. Y no existen las lealtades divididas. El Señor lo quiere todo. Me hace recordar las palabras de Lucas capítulo 9. Lucas 9, cuando dice allí en el verso 23. Si alguno, decía el Señor, ¿a quiénes? ¿A los pastores? ¿A los misioneros? Decía el Señor a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Lo que está diciendo la palabra del Señor es que todos aquellos que quieran salvar su vida, que quieran planificar su vida, que quieran mejorar sus vidas, que quieran dosificar sus vidas, aquellos que quieran organizar su vida, dice aquí la palabra de Dios que la van a perder. ¿Estará mintiendo el Señor? Hay mucha gente, muchos hermanos muy inteligentes, con muchos dones, que están perdiendo su vida porque quieren ganar todo en la apuesta. Quieren ganar el mundo, quieren ganar también al Señor. ¿Sabe, hermanos? En este tiempo no hay mucho compromiso al llamado a tiempo completo, como se llama, aunque todos estamos llamados a tiempo completo. A servir al Señor, a dejar todo para servir al Señor. Hay un alto nivel de cobardía, perdón que se los diga, un alto nivel de cobardía, porque se quiere ganar el mundo y ganar al Señor. Y a veces enarbolamos, ¿cierto? Ponemos por ahí arriba el hermano que dejó su carrera, sus estudios, su profesión para servir al Señor. ¿Sabe? Después de Oseas está Joel y después hay un profeta que se llama Amós, un campesino que estaba atrás de los bueyes y de ahí dice, me llamó el Señor para llevar el mensaje a mi pueblo. No alcanzó ningún logro, ningún título. No alcanzó nada en la vida, pero sí alcanzó a oír el llamado del Señor que le decía, hoy te quiero. Si estamos dispuestos a jugar nuestra vida, a quemarla, a ponerla sobre el altar, hermanos, sin darte cuenta la vas a estar ganando y salvando. Muchos se quejan porque el trabajo, ¿cierto?, los quehaceres no le permiten estar con su familia. No tengo tiempo. Entre al ministerio y va a tener tiempo para disfrutar a su familia. Por eso, hermanos, tengan en cuenta Lucas 9, 23, 24. Deje todo y siga y sirva al Señor ahora. Ahora. Estábamos predicando sobre el envío de los 70, una iglesia bautista. Estamos muy ligados con los bautistas. A mí me invitan de todos lados. Aquí en Temuco. Y hablamos de esto, cómo a veces dice la Biblia que incluso los familiares son una traba para que los jóvenes, ¿cierto?, puedan entregar sus vidas a servir al Señor. ¿Cómo te vas a ir al instituto? Estudia una carrera primero, asegúrate. Y sabe, al final una hermana se me acercó, pastor, quiero hablar con usted, y yo trataba siempre, en cualquier iglesia que estoy, en la nuestra también, me gano siempre atrás para saludar. La hermana me hablaba, me decía, el Señor ha tocado mi corazón, porque mi hijo hace tiempo tiene este anhelo de dejar todo para ir a servir al Señor y prepararse en nuestro instituto.
Y yo se lo he impedido. Y el Señor me ha mostrado hoy que yo he sido un tropiezo para que mi hijo pueda entregar toda su vida y servir al Señor. ¿Dónde tendremos nuestra mente? ¿Está orando para que el Señor llame a sus hijos al ministerio? ¿A tiempo completo? ¿Como pastor, como misionero? Ahí queda más claro, la frase se alarga, ¿cierto? Hermanos, el Señor quiere toda nuestra vida. Ahora. Vamos a terminar, porque el capítulo 14, donde aparece la restauración en el libro de Oseas, vamos a ver 2 mandamientos, 2 requerimientos, pero 2 ofrecimientos, 2 promesas del Señor en este capítulo para terminar. Hermanos, la Biblia es un equilibrio perfecto entre mandamientos y promesas. Dios ha equilibrado sus promesas, atándolas, ligándolas a algún mandamiento. Si usted piensa que la Biblia es solo promesas que recibimos y reclamamos, sepa que cada promesa tiene ligado un mandamiento. Si usted cree que sacar el pancito de vida y leerlo va a transformar su vida, está equivocado. Hay que hacer pancito de vida con mandamientos también, ¿cierto? Sacar uno y uno. Hermanos, los mandamientos. Hemos hablado, hermano Isaac nos ha hablado de eso, pero los mandamientos de Dios no son una carga. Son el camino a nuestra liberación. Cuando nosotros obedecemos lo que Dios pide, vamos a liberar y librar nuestra vida de tantas cosas que podrían dañarnos. Los mandamientos no son para discutirlos. Los mandamientos son para obedecerlos. Y si usted obedece los mandamientos de Dios, ahora sí, va a ver en su vida el cumplimiento a las promesas de Dios. Todas las cosas ayudan a bien, pero a los que cumplen el mandamiento de amar al Señor. Tu prueba no te va a servir para nada si no estás amando al Señor. Confía en Él. Mandamiento. Y la promesa es, Él hará. Deleítate a sí mismo en el Señor. El mandamiento. Y la promesa es, ese es el juego. Lo entiende muy bien. Podía subrayarlo en la Biblia, lápiz rojo y azul. Perfecto equilibrio. Por eso, hermanos, cuando entramos a este capítulo 14, el Señor nos ofrece aquí, o nos da, o nos pide, nos hace 2 requerimientos y nos ofrece 2 promesas muy hermosas. Cualquiera sea nuestro estado espiritual al examinarnos frente a la palabra del Señor, Dios nos va a exigir, nos va a pedir 2 cosas aquí. Capítulo 14, la primera. Verso 1. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Verso 2. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Mire que la ofrenda de labios, el cántico, la alabanza, primero requiere quitar la iniquidad del pecado. Lo primero que el Señor nos pide es un reconocimiento. Reconocimiento del pecado en nuestra vida. Vuélvete, oh Israel, porque por tu pecado has caído. Vuélvete. En el Nuevo Testamento esta palabra vuelve es la misma que quiere decir arrepiéntete. Eso es lo que el Señor pide.
el reconocimiento de nuestro pecado, de nuestra falta, de nuestra iniquidad. Vuélvete, vuélvete. Reconoce que por tu pecado has caído. Algunos creen que arrepentirse es llorar, aunque algunos lloran. Algunos creen que arrepentirse es hacer un proyecto, voy a cambiar, aunque algunos piensan. Pero arrepentirse, hermanos, en la Biblia es un cambio radical. Cortar de raíz con aquello que está estorbando en nuestra vida para tener una sincera fidelidad a nuestro Señor. Nosotros siempre nos conformamos con podar el arbolito, ¿cierto? Por arriba sacar lo que está quemado, lo que se ve feo, darle alguna forma especial, pero el Señor quiere que cortemos ahí en la raíz para que haya realmente un cambio en nuestra vida. Lo único que nos daña, hermanos, lo único que nos frena en nuestra vida es el pecado. Por eso cada uno de nosotros debe examinar en su vida el pecado. Muchos piensan en cosas malas, pero hay que también pensar en las cosas buenas. El libro de Santiago nos dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque a veces tenemos un pueblo santo apartado, pero no comprometido con el Señor. Vidas limpias, llamadas a un ministerio que no están desarrollando. Dejando para después, como hemos dicho antes, lo que Dios le pide hoy. Vuélvete, arrepiéntete, reconoce. El arrepentimiento es un giro. Por eso el vuelve o el volverse implica tomar otro rumbo, otro camino. Segundo lugar, la renuncia. Versículo 3. Dice, Israel debe decir esta oración: no nos librará más el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se ha apartado de ellos. La renuncia es el concepto aquí. No nos librará más el asirio. El pecado de Israel fue no pedir y arrepentirse de sus pecados y volverse y pedir ayuda solo a Dios, sino que ellos siempre pensaron, como lo están haciendo hoy día, que teniendo tratos con otras naciones, Estados Unidos y otros pueblos que le puedan ayudar, van a salir adelante, y no están buscando la ayuda solamente del Señor. Están volviendo a cometer los mismos errores. Porque en el tiempo pasado, Israel del norte buscaba ayuda en Asiria, Israel del sur buscaba ayuda en Egipto, y miraban a otras naciones, miraba qué pueblo, qué coalición podían hacer para defenderse de sus enemigos, pero no estaban dispuestos a buscar y a servir al Señor, a renunciar a cualquier otra ayuda para buscar solamente la ayuda de su Señor. Ese concepto a veces falsificado de renuncia que tenemos nosotros, ¿cierto? Cuando algún ministro, decimos nosotros, lo renunciaron y le pusieron el papel ahí para que firme. Hermanos, no confiemos más en ejércitos, no confiemos más en nuestras propias fuerzas. Digamos como Israel, no montaremos más en nuestro caballo de guerra, no confiaremos más en los ejércitos extranjeros. La Biblia dice, maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. Pero bendito aquel que busca a Jehová, a su Señor. No confiemos más, hermanos, en nuestras habilidades. Renunciemos a todos, entregándonos solamente al Señor. Si lo hacemos, el Señor promete dos cosas. En el verso 5, la primera: yo seré Israel como rocío. Él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. ¿Sabe lo que promete el Señor aquí? ¿Qué es lo que es el rocío? La frescura.
Yo seré a Israel, dice, como el rocío del amanecer, que cae sobre la naturaleza cansada y renueva la vegetación, dándole vida, ¿cierto? Color al paisaje. Yo vendré con la frescura del cielo, es lo que ofrece el Señor para refrescar tu vida. Esas fuerzas, hermanos, invisibles pero poderosas del Señor, prometidas ahí en Isaías capítulo 40, cuando dice que los jóvenes en una carrera se fatigan y se cansan, flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, frescura, vitalidad, descanso para seguir corriendo sin fatigarse. Necesitamos, hermanos, más que nunca en esta vida vivir este tiempo en un nivel superior, con la fuerza invisible y renovadora de ese rocío celestial, que es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo perderíamos el entusiasmo? ¿Cómo nos desgastaríamos, hermanos, si el Espíritu no insuflara fuerza dentro de nosotros para seguir día a día trabajando, venciendo para el Señor? Y no tenemos opción. La vida cristiana es una vida sobrenatural. Por eso necesitamos las fuerzas sobrenaturales que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Dejemos que el Espíritu de Dios penetre e inunde nuestro corazón para tener esa frescura. Ofrece el Señor una segunda cosa que tampoco se toca, ¿cierto? En el verso 7 dice, volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor, su aroma, su fragancia será como el vino del Líbano. Hay unos vinos añejos, ¿cierto?, que cuando se destapan, inundan con una fragancia especial, un buqué especial. Mire, enseñando el libro de Isaías, el año pasado me encontré con una profecía a Moab, en Jeremías, capítulo 48. Muy interesante, porque nos enseña aquí o nos muestra más bien el proceso de la purificación del vino, como se hacía antiguamente, no con todos los químicos y cosas que le inyectan hoy día. Capítulo 48, profecía sobre Moab. Dice en el versículo 10 en adelante, maldito el que hiciere indolentemente. Ya sabe que esa es una palabra bíblica, no la inventamos hoy, la obra de Jehová. Y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Miren aquí, verso 11, Jeremías 48, 11. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. El Señor ofrece fragancia como el olor del vino del Líbano. Pero sabe, antiguamente el proceso del vino era así. Era trasvasado. Se mantenía ahí quieto hasta que bajara el fermento al fondo, y cuando el fermento estaba en el fondo, lentamente se trasvasaba a otra vasija. Y de esa vasija se mantenía un tiempo y se trasvasaba a otra vasija, a otro barril. Y así poco a poco se iba quitando ese fermento, ese olor, ese sedimento que corrompía el vino para tener un vino dulce, no embriagante. ¿Sabe? A veces nosotros no nos dejamos moldear por el Señor, no nos dejamos trasvasar. Y continúa en nuestra vida, en nuestro corazón, esos sedimentos
agrios de la vida pasada, que a veces afloran en nosotros. A veces parece que, como alguien ha dicho, nos bautizaron en vinagre en vez de en agua. Hermanos, el Señor quiere cambiar nuestra forma. A veces somos redondos y no nos dejamos ser cuadrados, ni rectangulares. Y el Señor está obrando y trabajando en nuestra vida para que cambiemos, para que nos parezcamos más a Él a medida que vamos avanzando. Pero hay otras veces que no nos dejamos. Y tenemos, como dice 2 Corintios capítulo 2, ese olor nauseabundo de muerte para muerte. 2 Corintios 5, versículo 15, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, ni aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, eso es lo que Dios quiere. Pero en 2 Corintios 2, versículo 15, dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hermanos, que nuestra vida, y eso es lo que Dios promete si andamos en arrepentimiento y renuncia, el Señor quiere impartirnos esta fragancia que transmita vida para vida. Que nuestro testimonio, que nuestra vida sea el más poderoso mensaje de que hay un Dios en el cielo, un Jesucristo en nuestro corazón y la posibilidad de un cambio de muerte a vida. Por esa fragancia. Ahora se entiende cuando dice, cierto, en Primera de Pedro, que las mujeres que tienen esposos inconversos ganen a sus maridos sin predicar, sin decir una palabra, solamente con la fragancia de una vida que ha sido purificada por el Señor. ¿No le parece lindo? Qué tremendo, hermanos. Hay otras cosas más, pero no sé ni qué hora es. Todavía no son las 1. Hermanos, no hay remedio. El resultado va a ser lo que dice el verso 8. Efraín va a decir, ¿qué más voy a tener yo con los ídolos? Yo lo iré y miraré, yo seré a él como la haya verde. De mí, dice el Señor, de mi mano será hallado tu fruto, tu fruto. Si hay frescura en nuestra vida, si hay fragancia en nuestra vida, no va a dejar de haber fruto. Lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Pero es necesario obedecer los mandamientos del Señor, arrepentirnos, reconocer y renunciar para que haya frescura y fragancia. El que no quiere someterse a los mandamientos del Señor, dice el verso 9 a la mitad, porque los caminos de Jehová son rectos, son derechos, son perfectos, y los justos, los piadosos andarán por ellos, mas los rebeldes tropezarán y caerán en ellos y serán aplastados por los mandamientos del Señor. ¿Les parece un buen momento para arrepentirnos y renunciar? Vamos a ponernos de pie delante del Señor. Vamos a tener otro tiempo de oración. Si usted está transitando el peligroso camino de la apostasía, es el momento para reconocerlo y renunciar como el Señor nos pide. Andas en superficialidad, en la profundidad del conocimiento de la palabra, en el conformismo, tu vida es inestable, nunca te puedes afirmar, andas en el camino de la inmadurez todavía, eres indolente a las armas poderosas que el Señor, al uso de las armas poderosas que el Señor ha puesto en nuestras manos.
¿Está tu corazón dividido en lealtades? Vamos a orar al Señor. Bajemos nuestras miradas, nuestros ojos, nuestros rostros, nuestro corazón al Señor.